Gracias a Dios. Gracias por este tiempo. Vamos a darle paso a nuestra pastora Noemí que trae una palabra poderosa. Vayan a traer lápiz y papel porque nos dio una probadita ayer, pero sé que hay banquete hoy en el nombre de Jesús. Así que ábremele ahí los micrófonos que por mi telefonito no puedo ver, no puedo activar, pero aquí estamos, listas en el nombre de Jesús para que el Padre nos prepare y nos entrene. Amén. Buenos días, Amén. madre. Sorry que no la había visto, estaba esperando un green light. Pero qué lindo oírlas, ¿verdad? Gracias al Señor. Déjenme ver, aquí se me ha activado la pantalla. Le damos gracias al Señor por tenernos de aquí. Qué lindo. Desde esta madrugada, adorándolo, buscándolo. Y bueno, contentas. Ahí estaba yo con mi computadora, con todo saliendo porque tenemos visita, pero felices, contentos de que esta es una casa que adora al Señor y tu casa es una casa que adora al Señor. Y esta mañana, bueno, no sé si ya oraron, si ya No, preséntelo porque yo sé que a usted le gusta orar y para no tomar doble tiempo en la oración, le dije a usted amén. el banquete. ¿Cuántos están listos para recibir? Ay, yo estoy lista para recibir. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos dirija. El Señor me ponía tanto en mi corazón que yo le digo, Señor, sé tú el que me guíes donde les tengo que dar, pero yo sé que el Señor tiene un propósito y yo quiero hablarles esta mañana de cómo Dios forma a sus guerreros en las crisis. Y creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pasamos por situaciones en las que tenemos que ser formados como ese guerrero. Un guerrero se forma en la guerra, ¿no? Y es cierto que se prepara y eso es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios, con la oración, pero Dios no quiere que te prepares en la guerra en sí, sino que ya vayas listo. Entonces, pero ahí se te activan todas las armas, ahí se te activa todo. Entonces, ahí es donde Dios saca sus guerreros, ahí es donde Dios los forma, ahí es donde el Señor te dice, saca este, este armamento, saca esto otro, y ahí es donde el Señor nos va formando. Así que en esta mañana le damos gracias al Señor por esta plataforma, le damos gracias al Señor porque siempre Él nos da esa palabra de vida, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos ministra y vamos a recibir de parte de Dios y en el nombre de Jesús oro y declaro que los corazones se alinean con el Señor en esta mañana, con la voz de Dios, con esa voz que quiere despertarnos, que quiere traernos a su presencia, que quiere llenarnos de Él y que quiere desenfocarnos tanto del problema y ponernos nuestros ojos en Él. Él es el comandante y jefe de ese ejército en que Él nos ha llamado. Él ya nos dijo que ganó la batalla, pero nosotros estamos conquistando territorio. Cada área de su vida donde usted se encuentra, usted está conquistando territorio. El Señor la ha llamado en cada etapa de su vida y en cada etapa de la vida. Nosotros no estamos con la mentalidad del mundo, con la mentalidad de que estamos fracasados, estamos con la mentalidad de Cristo, que el Señor nos dijo que Él ya ganó la batalla por nosotros. Poned nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de aquí de la tierra, porque el Señor ya hizo esa gran obra
por nosotros. Así que Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en cada lugar donde tus hijas se encuentran, Padre. Cada martes que yo te oro, Señor, veo estas caras que están esperando la palabra. Aquí estás tú, Señor, para traer palabra de vida, para levantar, para fortalecer, Padre Santo, para hablarnos a través, Señor, de tu palabra y también activar tu poder en nosotros, en cada etapa de nuestra vida que estamos viviendo, Señor, y hacernos ver a través de tus ojos. Padre, gracias, gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vivimos en luz, andamos en luz, Señor, Padre Santo, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hoy venimos parándonos, Señor, en esa identidad que tú nos has dado como hijas, en esas promesas que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque tú estás levantando hombres y mujeres de fe, y la fe, Señor, y la paciencia, Padre Santo, se van, Señor Jesús, desarrollando en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de los retos que nos das. Pero qué lindo, Señor, que nosotros vemos con gozo esos retos. Padre, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra manera de pensar, cambia, Señor, nuestra vida. Cambia nuestra mirada, porque tú, Señor Jesús, nos haces ver con ojos diferentes. Gozaos, dice tu palabra, que nos gocemos aún en las tribulaciones, porque tú, Señor, ya ganaste nuestras batallas. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan hermoso para nosotros. Y tú me hablabas a través del libro de Jeremías, y tu palabra dice: yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro glorioso. Y hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que el Señor sabe los planes que tiene contigo, y si Él lo sabe, eso es lo mejor de todo. Y hoy venimos alineándonos a esos planes, a esos propósitos del Señor. Y en esa situación donde tú te encuentras, en esa circunstancia donde tú te encuentras, ese lugar del milagro, ese lugar donde Dios te va a preparar tu corazón, te prepara, te llama, te establece. El Señor ejecuta su palabra en ti para llevar a cabo un plan hermoso y poderoso. Y Padre, hoy traigo las mentes y los corazones a tu palabra, Señor. Hoy traigo las mentes y los corazones a tu propósito, Dios mío. Hoy alineo, Señor, cada corazón a tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo llenando cada vida, Señor, encendiendo el corazón de tus hijas, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú vas a hacer grandes cosas, Señor, en medio de nosotros, y vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, vamos a estar llenos de regocijo, vamos a dar testimonio de tu poder, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Yo no sé si usted está sintiendo ese mover del Espíritu Santo, pero Dios está aquí con nosotros. Dios está ahí donde está usted. El Señor quiere hablarnos, quiere ministrar nuestro corazón. Y yo quiero decirles que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que no pertenecemos a este mundo.
Nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un mundo eterno, celestial, y Dios nos manda a tener la mentalidad de Él en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. El Señor me decía, yo formo a mis guerreros en la batalla, yo formo, yo, yo, yo transformo sus vidas. Y yo les he contado este testimonio, me recuerdo eh, cuando leí el libro de este pastor y estuve en uno de sus, ah, no sé si decirle, de los servicios que lo hizo aquí en Washington, D.C., y él hablaba de su hija, eh, cómo su hija en- tuvo una enfermedad bastante difícil estando ella en la universidad. Fue diagnosticada con una enfermedad que se puede decir con un diagnóstico que en sí le estropeó, podría decirse así, todos los planes que ella tenía. Y estando en el hospital, seguía haciendo, predicando, él seguía llevando las campañas que él lleva a través, ¿verdad?, de diferentes lugares, pero él no sabía que la situación de su hija iba a ser la plataforma para lo que Dios iba a hacer en el futuro a través de él, porque lo que estaba haciendo, él era un pastor y estaba predicando, pero lo que Dios iba a hacer a través de él era mucho mayor de lo que se imaginaba. Y a veces nosotros pasamos situaciones, pero es ahí donde Dios nos prepara, es ahí donde Dios nos llama. Y estudiando el libro de Jeremías también nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y muchas veces el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel fue llevado cautivo por causa del pecado y hay situaciones y consecuencias que nosotros vivimos por causa del pecado del mundo. Los líderes de los países y todo lo que se está dando, la corrupción, las drogas, todo lo que estamos viendo son resultados, ¿verdad? Del pecado del mundo, del pecado de los padres, de las generaciones. Pero qué hermoso es que Dios se revela a tu vida y se revela a mi vida para traernos a la luz, para empezar a caminar en la luz, para que nosotros brillemos en medio de la oscuridad, para que nosotros hagamos la diferencia ahí donde nos encontramos, para que nosotros seamos los Danieles, seamos los Josués, seamos las Déboras, seamos las personas que nos levantamos en este tiempo para traer la palabra de vida, la palabra que salva, la palabra que restaura, la palabra que trae luz en medio del pecado, para levantar una generación que ame a Dios. Y y este escritor habla de cómo su hija fue diagnosticada. El diagnóstico fue un diagnóstico de muerte y esa enfermedad iba quitándole las fuerzas, iba debilitando a su hija. Y él estaba predicando y le llaman para decirle que su hija se ha puesto grave en el hospital y tiene que salir corriendo para ir a ver a su hija. Y cuando llega, le están dando horas de vida y él en ese momento, él le dice, yo creo que Dios te puede resucitar. Y yo creo que Dios tiene el poder para resucitarte. Y él empieza a hablarle a su hija, pero yo quiero decirte algo. Le dice, te vas a ir, pero donde tú vas a ir es un lugar tan hermoso y yo voy a orar para que el Señor te resucite. Le dice, pero tú le dices, vas a decidir qué es lo que vas a hacer. Y empieza él a hablarle en esa cama a su hija del poder de la resurrección y empieza a decirle, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer por medio de una oración. Y en medio de todo eso, comienzan ellos a cantar y a orar por su hija mientras está en esa cama, en ese hospital, y su hija muere.
Entonces, cuando ella muere, él él empezó a orar, pero no solamente empezó a orar el día que estaban velándola, él decide orar para ordenarle a ese cuerpo que se levante. Y, y dice que su hija no, ¿verdad? No se levantó, o sea, no resucitó de la manera que él quería, pero él le dijo al enemigo, enemigo, tú pensaste que te habías robado a mi hija, pero le dijo, este es el inicio porque tú has sido el causante de las enfermedades, tú has sido el causante de las muertes, tú has sido el causante de todo esto que el mundo vive y por eso le dice, voy a ganar millones de almas para el Señor, por haberme quitado una vida. Aquí en la tierra voy a ganar millones de almas para el Señor. Hoy él se reconoce, él le dio un número al Señor de almas que se iba a ganar. Tú pensaste que tú me habías ganado a mí, le dijo. Tú pensaste que me habías quitado a mi hija, pero no me la quitaste. Ella está en la presencia de Dios y yo estoy seguro que va a resucitar. Pero le dice, pero ¿sabes qué? Voy a ganar muchas vidas por esa hija. Y ese fue el momento en que él empezó a armarse de la autoridad del Señor y hoy viaja a todas partes del mundo. Él tiene buses, él arma toda una estructura donde va a buscar a las personas homeless, donde va a buscar a las personas que, ¿verdad? Que empiezan a invitarlas a todos los vecindarios. Así, mire, hace unas cosas impresionantes. Los lugares se le llenan de almas y cada vez él lleva un número y un conteo y es impresionante como cada minuto en diferentes lugares, porque ha hecho estrategias para ganar almas. Y él dice, lo que más me llena de gozo, dice él, es que cada minuto almas se están ganando para el Señor. Dice, por una situación que le pasó con su hija. Por una situación, dice, yo le creí al Señor y yo le creí que ella iba a resucitar. Y yo sé, y dice, porque el Señor lo usa en unos milagros sobrenaturales. Y Él ha orado por muchas vidas que han resucitado de la muerte y personas que han visto milagros que Dios ha hecho a través de la vida de él, pero él decía, pero esto me sirvió para poder ponerme yo una meta y la meta, lo que él sintió fue ese amor por las almas que se estaban perdiendo y se estaban yendo sin el Señor. A un castigo eterno. Y él decía, ¿verdad? Él pensó que me había quitado una hija, pero no me la quitó, sino que hemos ganado juntamente con ella miles y miles y miles de almas. Yo voy a buscar la estadística para ver cuántas vidas, cuántos países, cuántos lugares el Señor ha llegado a través de ese hombre que vio una crisis, que vio una circunstancia como un lugar donde él se armó, donde él se hizo un guerrero para poder arrebatar, para poder establecer el reino de Dios. Y yo quiero decirte que cada una de nuestras circunstancias, que cada una de las cosas que vivimos, aún las etapas que vivimos, sean buenas o a veces no sean tan buenas, sean bonitas o a veces no sean tan bonitas, son las plataformas que Dios nos está dando para glorificarnos. Si tú estás en un momento en que tal vez no te has casado, pues es momento de clamar por todos los solteros, ¿verdad? Para que el Señor levante generaciones hermosas
hermosas. Si tus hijos están pequeños, es un tiempo de clamar por los niños. Si tú, ¿verdad? Si estás pasando por una enfermedad, es tiempo de orar por las personas que están en los hospitales. Si estás pasando por una situación tal vez financiera, es tiempo de orar por provisión. Mira, el Señor quiere usar nuestras vidas y esta es la plataforma que Dios está usando para que nosotros nos levantemos, para que busquemos su rostro, para que empecemos a clamar. Tú sabes cuántas personas están en una mesa que no tienen comida para comer y tal vez nosotros estamos tal vez o quizás estás en alguna dificultad financiera o en alguna dificultad de salud, pero cuántas personas no se pueden levantar de una cama en este momento y tienen horas de vida y nosotros tenemos la oportunidad de clamar, de orar para que Dios provea en una mesa, para orar que Dios provea en una situación, para orar para que Dios sane a los enfermos, para orar para que los hogares sean restaurados, para orar para que los hijos vengan al Señor. Cada una de nuestras plataformas, cada una de las crisis que pasamos es un territorio que Dios quiere usar para llevarnos a las alturas, para conectarnos con Él, para llenarnos de su gracia, para formarnos, para decirnos, tú no te vas a quedar aquí, es tiempo de que te multipliques, es tiempo de que me mires a mí. Así dice el libro de Colosenses capítulo 3 y verso 1 y 2, que pongamos nuestra mirada en Cristo y no en las cosas de aquí de la tierra. Quizás estás, ¿verdad? Estás tan enfocado en la situación que te está pasando, pero yo quiero decirte algo, Dios va a traer un rompimiento. Yo no sé de qué manera, pero eso sí yo lo sé. Dios va a traer un rompimiento y esta es tu plataforma para que nosotros busquemos el rostro del Señor, para que nosotros podamos ver las maravillas de Dios, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Dice que Jehová se deleita en que nosotros lo busquemos, en que nosotros lo adoremos. Y dice que en esta mañana yo leía y les leía al finalizar de la plataforma de oración y de intercesión, yo les leía y dice, eh, marcharé. Bueno, ese es el libro de Isaías que les voy a leer, pero el libro de los Salmos, capítulo 65, que aquí tengo mi Biblia, y, y mientras leía esos versos esta mañana, este, dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne, dice el verso número 2. El verso número 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. Tú nos responderás con grandes cosas. Y el Señor me hablaba de este tema y ya voy a irlos llevando. Sé que, ¿verdad? El tiempo a veces corre rápido y cuando el Señor pone en nuestro corazón y yo sé que cada una de ustedes tiene una batalla que pelear. Cada uno de nosotros tenemos una batalla que pelear. Mire, si no es la batalla de la mente, es la batalla con los hijos, es, ¿verdad? En el trabajo, es en el negocio, es con situaciones y cada persona tiene una batalla interna
que la está peleando, pero ahí es donde Dios quiere formarte, ahí donde Dios quiere llenarte de su gracia, de ahí donde Dios quiere llenarte de su carácter, ahí donde Dios quiere darte paciencia, ahí donde Dios quiere que tú inclines su oído a Él, ahí en esas crisis es donde Dios quiere que tú lo oigas a Él, ahí es donde Dios quiere que tú te aferres de las promesas de Dios para tu vida. Yo te pregunto ahora, ¿qué situación estás pasando? Ahí es donde Dios te va a hacer fuerte. Dios hace los valientes en medio de las circunstancias. Toda persona valiente, mire, hay personas que no saben nadar y se han metido al agua por salvar a alguien. Las personas sacan su valentía en medio de las circunstancias, en medio de un Guayaquil que tal vez está con tantos peligros. Ahí salen las mujeres valientes, ahí salen los hombres valientes, salen en el poder de la oración, en el poder de la intimidad, en el poder de las promesas, de las palabras de Dios. Cuando tú sales de tu casa, tú sales envuelta con las promesas de Dios, con la gloria de Dios. Tú sales envuelta con la intimidad que llevas con Dios. Dios va contigo y Él peleará por ti. Él va delante de ti. Eso es lo que vamos a estar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 2. Dice, marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce. Hoy yo te pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Así como nosotros, mire, yo le digo algo. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Parecía que todo estaba destruido. El templo había sido destruido. ¿Verdad? Las casas habían sido, el templo había sido quemado. Las casas habían sido destruidas. Israel había quedado en escombros. Pero Dios trae palabra y es tan lindo cuando Dios trae palabra de vida y Dios les trae esperanza al pueblo de Israel. Aunque estás viendo las cosas como las ves, yo voy a reconstruir esta ciudad, yo voy a reconstruir este país, yo voy a traer, ¿verdad? Voy a traer restauración a esta nación. Yo soy el Dios que se va a glorificar en medio de las circunstancias. Déjame decirte una cosa. Lo que el pueblo de Israel pasó en Babilonia no fue algo que Dios escogió, fue algo que vino como resultado de las decisiones que el pueblo había hecho de adorar otros dioses. Pero en medio de todo, Dios no había dejado a su pueblo. Dios quería reconstruir, Dios quería estar en medio de ellos, Dios quería ir al frente de ellos. Y sabes qué, en medio de todo, el Señor les dio una promesa que él se iba a vengar de sus enemigos, de aquellos que lo habían destruido. Y yo quiero decirte que, como te decía al principio, el Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario y venció a nuestros enemigos. Y quizás tú estés pasando por circunstancias, porque estamos en esta carne, porque vamos a pasar por situaciones. Quizás por enfermedad, quizás por necesidad, quizás vamos a pasar por situaciones familiares o cosas, pero yo quiero decirte una cosa, Dios va delante de ti. Y Él es el que se encarga en allanar las montañas. Él hace pedazo las puertas de bronce. Hoy vengo a decirte que lo que estaba cerrado, Dios lo abre. Lo que no se abría, Dios lo abre. La bendición que Dios tiene para ti, Él te la va a dar. Lo que Dios tiene para ti, los planes del Señor, Él lo va a alinear. Quizás se levanten contra ti, quizás hablen de ti, quizás digan cosas de ti, pero yo quiero decirte que quien va delante de ti es Dios. Dios solamente te está formando. Dios solamente te está diciendo, mira, en la
la crisis es para que te acerques más a mí, porque yo soy el dueño de todo lo que hay. Y le dijo, yo iré delante de ti y haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros, no solamente Dios va delante de ti, Dios rompe todo aquello que está cerrado, Dios es tu sanador, Dios es tu restaurador. Dios es el que restaura las familias. Dios es el que restaura la salud. Dios es el que restaura la salud mental. Dios es el que obra. Nuestra mirada tiene que estar en Él, no en el problema, no en la enfermedad. Mira, no bajes tus brazos aún en medio de las circunstancias. Esto me decía el Señor. Es en la guerra que se sirve. Es en la guerra que uno se levanta. Es en la guerra que uno atiende al llamado. Es en la guerra que uno, ¿verdad? Se pone toda la armadura. A veces en la guerra el enemigo quiere que te escondas, quiere que te pongas en la cueva, quiere que pienses solamente en la enfermedad o en el problema, pero es en la guerra donde nosotros nos paramos a la brecha. Y cuando tú empiezas y entras en esa intimidad con Dios y cuando estás enfermo y empiezas a orar por otros enfermos, cuando estás pasando por circunstancias y empiezas a orar por otro que tiene esas circunstancias, Dios va a empezar a obrar en tu vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces yo me he sentido mal de salud y alguien me llama para que haga una oración de sanidad. Y uno puede decir, pero Señor, y yo, ¿verdad? Pero el Señor te está diciendo, sé perseverante, yo soy el sanador. Y aunque tú no lo puedas sentir ahorita, aunque tú no lo puedas experimentar ahorita, yo soy el sanador. Yo estoy en ti, yo voy delante de ti, yo rompo esos cerrojos de hierro, yo rompo esas puertas, ¿verdad? Esos cerrojos de hierro y te doy los tesoros escondidos, los tesoros, te daré tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos. ¿Sabes por qué están esas cosas guardadas en los lugares secretos? Porque son los lugares de intimidad, son los lugares donde tú buscas a Dios. Y esos tesoros son, mira, Dios tiene tesoros específicos para cada uno de nosotros. Es en la circunstancia que Dios nos da revelación acerca del problema. Es en la circunstancia que Dios nos dice cómo trabajar las cosas. Es en la circunstancia que Dios nos hace sentir el dolor y nos lleva a la oración por otros. Es en las circunstancias que nosotros podemos comprender a otros. Es ahí donde Dios te forma. Es ahí donde Dios te da la paciencia para creer que tu liberación viene en esa área en la que estás orando. Es en la circunstancia que Dios va a ser tu proveedor. Es en la circunstancia que Dios va a ser tu sanador. Y dice que te va a dar los tesoros para que sepas que yo soy el Señor, el Dios Rey de Israel que te llama por tu nombre. Pueda que nadie conozca tu nombre, pero Dios sí lo conoce. Pueda que nadie sepa quién tú eres. Pueda, mire, hay momentos, hace unas semanas atrás, yo estaba, gracias a Dios, en vez de darme más medicina, me han quitado medicina, pero empecé a experimentar un dolor cuando me levantaba y yo empecé, le dije, Señor, no, no vuelvo atrás. Yo no voy a tomar esas pastillas. Señor, tú ya me sanaste y tú ya me sanaste. Y la noche que estuvimos orando, el día lunes que estuvimos intercediendo, yo le digo que yo sentía un fuego en mi ser. Y ese día el Señor me sanó. Y yo solamente peleaba esa batalla. Y hay batallas que tú las vas a pelear
personalmente. Hay batallas que son tuyas, hay batallas, hay guerras que el Señor te las ha traído porque te está formando, porque el Señor te está llevando a un nivel de intimidad mayor con Él. Mira, hay circunstancias que tú has estado pasando porque el Señor tiene un trato especial contigo, pero en medio de todo esto, no te quedes con los brazos cruzados. Empieza a servirle a Dios, empieza a buscar a Dios, empieza a profetizar la palabra, empieza a declarar lo que Dios va a hacer en medio de tu casa, en medio ¿verdad? De las circunstancias. Cuando nosotros hablamos de guerreros, estamos hablando de una persona que persevera. Estamos hablando de una persona que no se acostumbra a la situación. Un guerrero, óyeme bien, es una persona que no se acostumbra a la situación, que no se acostumbra al problema, que en medio de ese problema está clamando porque sabe que Dios va a obrar un milagro. Dios va a obrar en medio de todas esas circunstancias. Dios va a traer, ¿verdad? Esa salida. Dios nos va a traer esa salida. Y yo quiero decirte que si tú estás peleando una batalla por tu hijo, por tu hija, que si tú estás orando por un milagro, que si tú estás, mira, en medio de en medio de esa circunstancia, lo que Dios te está diciendo, hija, persevera. Hija, persevera, no te quedes, persevera, persevera. Y quizás estés viendo las cosas aún y te digan, mire, pero es que va a pasar esto, va a pasar esto otro, pero tú perseveras. Dios trae una salida. Dios rompe esas puertas de hierro. El Señor va a obrar de una manera sobrenatural. Por eso nosotros tenemos que perseverar, pero ¿cómo perseveramos? Con una actitud de oración, con una actitud de fe, con una actitud, con un espíritu de oración. El Señor me decía en una oportunidad, me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a preocupar o vas a orar? ¿Me vas a dar gracias? Y mire, mientras nosotros a veces nos quejamos, a veces hablamos del problema, respiramos el problema, pero no respiramos la presencia de Dios. Empecemos a respirar el amor de Dios. Empecemos a respirar las promesas de Dios. Empecemos, por eso la palabra de Dios es inspirada, es algo que se toma, que se inhala, ¿verdad? Que tú tomas como tuyo. Empieza a respirar esa palabra, empieza a ser tuya esa palabra, empieza no solamente a vivir la oración. Esa palabra me traía Dios el día de anoche. Vive la oración, vive la oración. O sea que no es una palabrería, vive la oración. Cuando tú oras, vive esa oración, cree esa oración, pon tu fe, tu confianza. Mire, yo le quiero decir algo, y eso es lo que hace la vida de Dios diferente. Es cuando tú vives. Cuando tú no oras por orar, tú vives la oración. Tú estás creyendo en esa oración. Tú estás siendo la boca de Dios. A veces yo oigo a personas que dicen, ay, es que esto me estresa. Ay, es que ya me va a estresar esta persona. Están como se dice, como activando el estrés. Hay un vocabulario que se mueve y tú tienes que poner atención.
que estás orando una cosa, pero estás viviendo otra. Sí, Señor, yo te alabo, pero tus pensamientos están perseverando en el problema y no en Dios. Óyeme lo que te digo. Tus pensamientos están perseverando en el problema y no en Dios. Y el Señor quiere que tú pongas tus pensamientos en Dios. Y tal vez estés pasando por el momento más difícil, pero ahí es donde sacas tu arma, ahí es donde sacas la promesa, ahí es donde crees la promesa. Y tú dices, esta promesa es para mí y para mis hijos. Esta palabra es para mí y para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Yo les decía que el día de ayer estaba con la, con la hermanita de Ingrid y mientras estábamos hablando, ella me decía, "Ay, ¿cómo se parece, verdad, Ingrid, a usted en gustos, en cosas así?" Y yo le decía, mira, le decía ella, yo amo a tu mami, le digo yo a la niña, ¿verdad? Que es a la mamá de Ingrid, yo amo a la mamá de Ingrid, yo amo a tu mami. Le digo, pero sabes una cosa, ella es mi hija, le digo yo, hablando de Ingrid, ella es mi hija. Entonces le digo, sabes, le digo yo, ella tiene mis genes. Le empiezo a decir, ella tiene mis genes. Le digo, cuando Jonathan nació, le digo, ella no había nacido. Pero desde que Jonathan nació, yo empecé a orar por las esposas de mis hijos, le digo. Y sabes, le digo, que, que el Señor dijo, voy a usar esta mujer para contestar esta oración. Le digo, yo estuve creando antes de que ella naciera, porque ella es como 5 años menor que Jonathan. Entonces le digo, ya la oración estaba creando. Y dijo, voy a usar este vientre para traer, pero voy a poner los genes de la que está orando. Nosotros en la oración tenemos que perseverar, tenemos que creer en la oración. La oración trae rompimiento. La oración, no nos acostumbremos al problema. Tenemos que perseverar. ¿Cuál es la actitud que tienes en medio de la circunstancia? Pregúntate, ¿cuál es la actitud que tengo en medio de esta crisis? ¿Cuál es la actitud que tengo en medio de este problema? Y no solamente eso, ¿cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? En el libro de Jeremías, en el capítulo, creo que es el 29, el 4, y ya lo vamos a ir buscando, pero una de las cosas, después vamos a leer, ¿verdad? Jeremías 29:11, pero cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, multiplíquense, hagan casas en medio de las circunstancias. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? Yo te decía, si estás enfermo, empieza a orar por los que están en los hospitales. Si estás teniendo alguna dificultad financiera, empieza a orar para que haya comida en las mesas de los que no tienen. Si estás pasando por una circunstancia en tu trabajo, empieza a orar por aquellos que no tienen trabajo. Si estás orando por la sanidad de tu hija, de tu hijo, empieza a orar por los padres que tienen hijos con enfermedades que son diagnosticadas, terminales. Empieza a orar.
Empieza a orar por aquellas cosas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el propósito de Dios en la circunstancia que estás pasando? Empieza a orar por los matrimonios, por la unidad de los matrimonios. Si estás pasando por circunstancias, empieza a orar por la unidad de los matrimonios. Primero, ¿cuál es tu actitud ante el problema? ¿Cuál es el vocabulario que estás teniendo? ¿Cuál es la mente que estás teniendo? Hay que tener perseverancia en medio de la crisis. Hay que tener perseverancia en medio del problema, en medio de las circunstancias. Hay que perseverar. El Señor nos quiere traer a que nosotros perseveremos, en que nosotros lo busquemos, que nosotros busquemos su rostro, que nosotros, ¿verdad? Oremos al Señor y le digamos, Señor, tú me tienes aquí con un propósito. Tú me tienes aquí con un propósito. Y ese propósito lo voy a llevar a cabo. Tú me estás trayendo, Señor, en medio de estas circunstancias para algo. Vas a sacar algo grande de todo esto. El Señor va a sacar algo grande en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás pasando. El Señor va a sacar una circunstancia, va a sacar algo poderoso. La palabra de Dios es importante a tu vida. Órale al Señor y dile, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir en medio de todo esto? ¿Qué es lo que me quieres hablar? El Señor le dijo, construyan casas, multiplíquense. Empezó Dios a hablarles porque Él iba a traer restauración a la nación. Estaban pasando por circunstancias, pero el Señor dice, yo sé los planes que tengo contigo, son planes de bien y no de mal. Hay que tener esto en mente, que los planes de Dios para mi vida son planes de bien. El plan de Dios para tu vida es plan de bien. El enemigo creyó, el enemigo pensó que te había derrotado, pero los planes de Dios son planes de bien. Los planes de Dios son planes de bien. Son planes de bien. El Señor quiere traer una liberación. El Señor quiere hacer cosas grandes a través de ti. El Señor quiere liberar otras vidas por esta situación que tú estás pasando. El Señor quiere obrar en tu vida y en la vida de otros. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el propósito? Es que nos conectemos con Dios, que oigamos la voz de Dios, que tengamos intimidad con Dios, que llevemos a cabo un plan. No nos quedemos contemplando solo la circunstancia, contemplemos el poder de Dios. Contemplemos el poder de Dios. El poder de Dios se va a manifestar. Él no ha perdido el control de la situación. Él no ha perdido el control. Él es un Dios poderoso. Yo voy delante de ti, te dice el Señor. Yo voy a romper esos cerrojos de hierro. Yo los voy a romper. Yo voy a, no solamente voy a romper, yo voy a allanar todo lo que está torcido, todo lo que se haya levantado, yo lo voy a allanar. Porque yo te llamé por nombre. ¿Crees tú que Dios te llamó por nombre? ¿Crees tú que Dios tiene un plan hermoso para tu vida? Hay pasado lo que estés pasando. El Señor te dice, en medio de cómo te sientes, no pares. En medio de la circunstancia que estás viviendo, no pares. En medio de lo que estás viendo, no pares. Ahí se levanta un gran ministerio.
Yo liberaré muchas vidas a través de ti. Yo alimentaré muchas vidas a través de ti. Quizás estás pasando por una circunstancia financiera, pero yo alimentaré muchas vidas a través de ti. No solamente a través de tu oración, pero a través del milagro que yo voy a hacer. Yo salvaré muchas vidas. Fíjate que cuando tú pasas por una circunstancia, estás más pendiente de las personas que pasan por esas circunstancias. Y tú le dices, yo pasé por ellas. Y esto fue lo que hizo el Señor. Mira, cuando las personas me dicen que son estériles y no pueden tener hijos, le digo, no te preocupes, Dios va a hacer el milagro. Yo creo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo viví. Cuando alguien me dice, tengo una enfermedad, ¿verdad? Incurable, yo le digo, mira, el Señor se va a glorificar. Si alguien me dice, tengo un tumor en el cerebro, no te preocupes, Dios sana, porque Dios me sanó. El Señor obra de maneras maravillosas. No te quedes, no abraces la enfermedad, no abraces la circunstancia, abraza a Dios. Yo les digo, no abracen el problema, no abracen su proceso, abracen a Cristo. Sí, pasen por el proceso, pero abrazados de Cristo, agarrados de Cristo, agarrados de sus promesas, porque ese problema no es eterno. Ese problema va a terminar. Tiene una fecha de expiración, de caducación. Tiene una fecha de caducación. Dios va a obrar. Dios hace sus mejores guerreros en la crisis. Y ahí donde el Señor te manda a orar, te manda a buscarlo. Ahí donde el Señor te manda a que nosotros lo busquemos, a que avancemos en medio de la circunstancia, a que no pares. Cuando todo parezca difícil, no pares. En medio de lo que estás viviendo, no te detengas. Edifica, comienza a profetizar, ora por tu comunidad. Yo le decía al Señor, hoy que estoy haciendo nuevamente mi libro, soy más detallista. Estoy viendo todos los detalles que estoy poniendo, porque el Señor me dijo que no, que pidiera con detalles, que orara con detalles. No sé, mira, como yo te decía, vive la oración. Dios nos está levantando en este tiempo con un fervor, nos está levantando a buscarlo, a adorarlo. Nos está buscando, está trayendo un tiempo de intimidad donde tú llegues, donde tú camines. La gloria de Dios será manifestada. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la vida de Dios. Las cosas que Él hacía son las que nosotros vamos a hacer. Donde nosotros nos movamos, ahí va a ser el Señor. Tienes que estar a la expectativa. Dios te tiene como luz aquí en la tierra. Dios va a usar tus manos. Dios va a usar las circunstancias. Un día dijiste, no tengo, y hoy puedes decir, Dios me dio. Un día dijiste, estuve enferma, hoy puedes decir, Dios me sanó. Así Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer. Él se glorifica en las circunstancias, en medio de lo que estás viviendo. Por eso no te detengas, no te detengas. Ora, ora, empieza a orar, empieza a agradecerle a Dios. Es hermoso cuando tú miras la prueba con gozo, porque tú no te quedas en la prueba, tú estás donde Dios te lleva. Empieza a practicar, a verte en esa sanidad, a verte en ese milagro que estás esperando. Empieza a verlo.
empieza a respirarlo, empieza a vivirlo. Cuando digan, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que, ¿verdad? Y ahora nuestros labios se llenarán de gozo, nuestra boca de alabanza, y diremos cuán grande es Jehová, grandes cosas has hecho Jehová, y estamos alegres. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra boca se llenará de risa. Y vamos a decir grandes cosas has hecho Jehová. Escribe lo que quieres ver y dile, yo le puse fecha. Este día yo declaré las promesas de Dios. Este día yo profeticé las promesas de Dios en mi familia, en mi casa. Las profeticé sobre, ¿verdad? Sobre mis hijos. Y para que luego digas, esto es lo que yo creí. El Señor te dice, permanece, no pares, cree, cree a las promesas del Señor. Sé parte de la respuesta que Dios tiene para este mundo. Dios sabe los planes que tiene contigo. Sé parte de la respuesta. Y ahí donde estás, di conmigo, Señor, yo soy parte de la respuesta. Por eso, este es el tiempo en que los guerreros buscan intimidad. Y es la intimidad donde tú vas a crear. Y yo quiero decirte que es en la crisis donde te vas a multiplicar. Es en la situación donde te vas a multiplicar. Hay cosas que se van a dar a luz. Hay negocios que se van a dar a luz. Hay vidas que se van a dar a luz. Hay sanidades que se van a dar a luz. En cada etapa donde estás viviendo, vamos a dar a luz. El Señor dice que la bendición de Él está con los justos. Y Él va a llenar sus casas, sus cuartos, sus alcobas. Y la generación de los justos es bendita. Yo te pregunto hoy cuánta palabra hay en tu vida. Nos vamos a levantar a vivir la oración. Nos vamos a levantar a vivir la palabra. Nos vamos a levantar a vivir los milagros. Nos vamos a levantar a marcar este mundo que Dios nos ha permitido, estas etapas en el que el Señor nos ha permitido vivir. Aún a veces no me lo puedo creer. Claro que he vivido un poquito más que algunos aquí, ¿verdad? Pero cuando veo todo lo que Dios ha hecho, y todavía les puedo decir, mi cuadro todavía no es perfecto. Oh, pero estoy llena de tanto gozo, de tanta alegría. Y estoy viendo hacia los planes de Dios, que son planes de bien para darme un futuro glorioso. Estoy viendo hacia todo lo que Dios va a hacer. Yo le decía este fin de semana a mi esposo que cumplimos nuestro aniversario, 39 años. Y yo le decía, "Ay, con la ayuda de Dios nos tenemos que poner finucci para el próximo año", le decía yo. Ay, Señor, pero yo le daba gracias al Señor y no sé, un gozo que me invade de ver cómo Dios ha sido de fiel, cómo el Señor en cada etapa
de nuestra vida, de nuestros hijos. Y siempre las personas me dicen, pastora, usted está viviendo la mejor vida, sí, y lo mejor todavía está por venir. Y no estamos excepto de circunstancias, pero tenemos el gozo del Señor, tenemos el poder de Dios, tenemos las promesas de Dios, tenemos el ejército de Cristo, tenemos todo lo que Él nos ha dado. Su palabra dice que somos más que vencedores. Mira, ay, esa palabra me encanta. Más que vencedores. Más que vencedores. Y les vine tocando porque hay un propósito y hay una actitud que tenemos que tener y hay un lenguaje que tenemos que tener en medio de las circunstancias. Una actitud, un propósito, un lenguaje y una relación de intimidad. Dios va a sanar nuestra tierra. Dios va a hacer algo grande. La otra semana vamos a comenzar un tiempo aún más maravilloso. Estamos en un tiempo hermoso, pero la otra semana vamos a comenzar un tiempo hermoso de oración, de intercesión. Desde temprano en la madrugada vamos a vivir la oración. Cuando tú vives la oración no es aburrida, es hermosa, es maravillosa. Cuando tú vives, cuando tú vives lo de Dios, no es algo que te renueva, te restaura. Vive los milagros de Dios. Vives el poder de Dios. Por eso el Señor te dice, mira hacia el frente. Los planes que yo tengo son planes de bien. Voy a restaurarte, dice el Señor. El Señor lo de Israel, voy a restaurar esta nación. Voy a restaurarlos. Y Él preparó hombres. Él preparó lo que necesitaban y Dios te está preparando para ti, para traer a una restauración. Pero en medio de eso, vamos a vivir un avivamiento, vamos a vivir un gozo de Dios, vamos a vivir una entrega a Dios. Vamos a vivir una intimidad con Dios. Dios está despertando a sus guerreros. Dios está levantando a sus guerreros. Dios está levantando a sus intercesores. Dios está levantando a la gente que ama su presencia. Dios está levantando una iglesia que lo ama y que lo busca. Y quizás, mira, me da risa porque tenía tanto que darte y el Señor, ¿verdad? Este, me ministraba tanto a través de esto y me decía el Señor, mira, es cierto que en los momentos lindos nosotros podemos cantar y alabar a Dios, pero en los momentos a veces donde estás con un gemir por algo, cuando estás pasando, es ahí donde empiezas y puedes ver cómo Dios te forma con paciencia, con amor, con entrega, con perseverancia, con fe, con constancia. Es ahí donde permaneces, permaneces firme, permaneces fiel. Es ahí donde no paras. Es ahí donde sigues, donde tú le dices, Señor, cuentas conmigo. Padre, en esta mañana te damos gracias. Señor, te doy gracias por es que esta palabra, Señor, me sigue transformando. Padre Santo, tú me, tú me decías a través del libro de Isaías, yo voy delante de ti. Yo voy delante de tu familia.
Yo voy delante de ese diagnóstico. Yo voy delante de esa situación. Yo voy delante de esa necesidad. Yo soy el Dios de tu familia. Yo voy delante de tu familia. Yo soy el Dios de tus generaciones. Tú no perteneces abajo, tú perteneces arriba. Les iba a hablar con relación a las siervas. También les iba a traer algunos pasajes, pero será para la próxima semana. Él va delante de ti, pero Él quiere que tú seas lleno de su presencia. El Señor te está llamando a una intimidad, a una búsqueda como nunca antes la has tenido. El Señor te dice, no pares, no pares. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, se volviere de sus malos caminos. Libro de Primera de Crónica, creo que es capítulo 7. Dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él va a sanar tu tierra. Él va a sanar tu tierra. Hay una promesa de Dios. Pero Dios nos está llamando a esa intimidad, a ese enamoramiento. A veces cuando voy a orar, no sé que voy a orar, pero yo sé que el Espíritu Santo va a orar por medio de mí. Yo sé que el Espíritu Santo va a interceder por medio de mí. Y es Él, cuando nos alineamos con Él, que pone en nuestro corazón lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir. Y a veces, aunque no articulemos las cosas con las palabras más bonitas y no oremos tan bonito como el otro, no te preocupes, lo importante es que estás viviendo la oración. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo oro, yo siento a Dios conmigo. Cuando ores, no ores para que otro oiga la oración bonita. Ora porque Dios te está oyendo. Ora porque hay un Dios poderoso que te está escuchando. Ora porque eres la voz de Dios aquí en la tierra. Ora porque hay un cumplimiento que tiene que venir por medio de la palabra y las promesas. Y hoy le hablo a tu espíritu para que se despierte a otro nivel de oración, a otro nivel de búsqueda, a otro nivel de entrega. El Señor te dice, basta de estar cómoda, basta de poner tus ojos en el problema, ponlos en mí. No pares, te dice el Señor. Hoy es cuando más me tienes que buscar. Porque cuando el problema llega, el enemigo te quiere meter a la cueva. A veces el enemigo te quiere aislar de la gente. Pero el Señor
Una de las cosas que nos manda como guerreros primero es a estar alineado con el general, con, con el que está en el supremo mando, y luego a estar con un ejército. Y hablaba el Señor de eso y me decía, primero tienes que estar alineada conmigo y luego tienes que estar en un ejército. No puedes estar un soldado solo, no pelea una guerra. Tienes que estar con un ejército. Y yo quiero decirle que en las madrugadas se levanta un ejército a orar, se levanta un ejército a buscar el rostro de Dios, se levanta un ejército a interceder. Y el Señor te está llamando por nombre, porque van a ser puertas de hierro que van a ser derribadas. Pero el Señor te está llamando a una intimidad, porque un guerrero tiene que tener intimidad con Dios, tiene que tener perseverancia. Hay un propósito en lo que estás pasando. Vamos a tener la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Hablábamos de eso hoy en el libro de Santiago, capítulo 3. Mira lo que tu lengua habla. Hay códigos del cielo que el Señor te los va a dar y que nos los está dando. Hay códigos específicos del cielo. Decía que la sabiduría del mundo es una sabiduría de pleitos, de contiendas, de iras. Pero la sabiduría de Dios es diferente, es pacífica, es amable, es pura. El Señor está levantando a sus guerreros. Y hay un llamado de parte de Dios a intimidad con Dios. Estás pasando por problemas, ese es un llamado. Ese es un llamado. Padre, yo te doy gracias, porque sé que tu Espíritu Santo está tocando los corazones. Gracias por aquellos que son obedientes. Gracias, Señor, por aquellos que saben decir heme aquí. Oh, Señor, tú estás sanando. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que han dicho heme aquí. Gracias, Señor. Porque tú, Dios mío, en medio de todo, nos estás formando, nos estás dando tu mente, nos estás dando tu corazón. Hoy, Padre, nos tomamos de toda la armadura. Sabemos que tú vas delante de nosotros. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos. Allí donde estás, si te duele algo, pon tu mano en esa parte de tu cuerpo, porque el sanador está aquí. Y Él, tienes que oír la voz de Él. Tienes que oír la voz de Dios que te dice: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Por mis llagas tú fuiste sanado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, la unción de sanidad. Si es tu alma la que está cargada, pon tu mano en tu corazón. Porque hoy, Dios, la unción sanadora está fluyendo. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ahora manifiéstate. Ahí estás, Señor, ahí estás. Ahí estás sanando, ahí estás levantando.
Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo cada hogar, cada familia. Padre, en el nombre de Jesús, proféticamente declaro que las lámparas, Señor, están encendidas. Padre, hoy en el nombre de Jesús se encienden, se establecen. Vida, Señor, que se establecen. Oh Padre Santo, en este día vengo declarando que se quebrantan las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se hacen pedazos. Todo lo que estaba, Señor, obstaculizando, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se abren puertas. Padre, en el nombre de Jesús, los tesoros escondidos, porque eso los encuentran los que te buscan. Por eso están escondidos, porque están en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú das tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepan que tú eres Jehová, el Dios de Israel, que te pone nombre. Eres su hija. Padre, hoy los hogares se restauran. Padre, hoy levantamos los esposos, los establecemos, Señor, como hombres, hijos de Dios. Establecemos también los hijos. Padre Santo, las generaciones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén y requete amén. Amén por esa oración, amén por esos tiempos. Aquí le están saludando, miren, su nietita. Ay, gloria a Nietita. Dios. Miren la pijamita que me regaló mi bisabuela. Estoy con la pijamita que me mandó